Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Domínguez Vargas y bueno, yo vengo a abrir la exposición sobre el equipo 9 sobre el tema del aborto. Podemos arrancar esta exposición con una simple pregunta: ¿qué es el aborto? Bueno, el aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable a subsistir fuera del vientre materno. En otras palabras, el aborto es una interrupción espontánea o provocada de un embarazo de entre 20 y 22 semanas aproximadamente. Con esto podemos brincarnos a la siguiente pregunta, que sería: ¿con cuántas semanas de gestación se puede llegar a abortar? Bueno, la legislación española contempla la interrupción de un embarazo por libre voluntad de la gestante hasta la semana 14, pero por otra parte, esta norma permite que el aborto provocado por alguna patología fetal y por mantener la salud de la madre, ya sea física o psicológica, sea hasta la semana 22. Continuamos con lo que serían los tipos de aborto. Bueno, arrancamos con el primero, que sería el aborto espontáneo. ¿Qué es un aborto espontáneo? Se estarán preguntando. Bueno, un aborto espontáneo es aquel que no sea de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones, ya sea en el feto o en la madre embarazada. Generalmente esto ocurre durante las 12 primeras semanas de la gestación y no precisa de algún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana número 20, este pasa a denominarse como una muerte fetal. Y bueno, esto es la muerte deseada y la expulsión de un embrión o feto antes de la semana número 20 o 24. Cuando ya se habla de una pérdida posterior, ya se le denomina muerte fetal. Se preguntarán cuáles son los signos y síntomas de un aborto espontáneo. Bueno, esto me lleva a hablarles sobre el sangrado vaginal, ya sea con o sin dolor, tejidos que salen de la misma vagina, calambres, fiebre, ansiedad, dolores en la espalda baja y un dolor abdominal intenso. Bueno, continuamos hablando sobre las complicaciones. Bueno, las complicaciones pueden llegar a incluir un aborto espontáneo incompleto, una hemorragia debido a un sangrado excesivo, infecciones causadas por un tejido remanente en el útero, un aborto espontáneo séptico, también unos dolores de espalda demasiado severos y abortos espontáneos frecuentes en futuras ocasiones. Esto me lleva al siguiente tipo de aborto, que sería un aborto por infección. Este viene de la mano con el anterior. Este se le denomina un aborto séptico. Bueno, es un tipo de aborto espontáneo provocado por una infección del útero u otros tejidos que estén cerca a este mismo. Las consecuencias de este proceso infectivo, bueno, suelen ser denominadas a unos microorganismos que llegan a soltar unas toxinas. Estas toxinas hacen que el embrión deje de desarrollarse por la pérdida y la desviabilidad del útero y la placenta misma. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un aborto por infección o un aborto séptico? Bueno, en este caso son dolores intensos, un flujo vaginal ya sea verde, amarillo, y puede llegar a presentar malos olores, un decaimiento, malestar en general y pues lo más común para darse cuenta que algo no anda bien, la clásica fiebre. Esto me lleva a hablarles sobre un tratamiento. Bueno, de una forma muy breve, el tratamiento de un aborto séptico consiste en una antibiótico-terapia intensiva más evacuación uterina lo más rápido posible. Complicaciones. La principal complicación después de un aborto es la infección. Es por ello que tras practicarlo se indican antibióticos. Y es muy importante que recurras a un centro de salud si crees que puede ser tu caso. Aborto por rechazo inmunológico. Se da por un error del propio sistema inmune. Nuestro sistema inmunitario está diseñado para localizar y atacar todas aquellas células que no sean de nuestro propio cuerpo. La única excepción se da en el embarazo, pues las células del sistema inmune, pese a detectar que el embrión que se está desarrollando no es algo propio del cuerpo, dejando que crezca sin atacarlo. Aborto inevitable. Es aquel en el que antes de que se detenga la gestación observamos algunos síntomas, pero una vez aparecen, como su propio nombre indica, el aborto no puede evitarse. Los esfuerzos
se centran entonces en garantizar la seguridad de la madre. Signos y síntomas. El dolor abdominal puede ser un signo de un aborto inevitable, conduce a la pérdida del embarazo. El sangrado, niveles de caída súbita de la gonadotropina corónica humana, la hormona desencadenada. Las pruebas del embarazo caseras pueden indicar un aborto inevitable. Tratamiento. El aborto inevitable no tiene tratamiento, ya que se trata de una situación clínica en la que el aborto es inminente, es decir, la expulsión del saco gestional se va a producir pronto. Si se completa la expulsión del saco gestional y no quedan restos en el útero, no es necesario ningún tratamiento. Complicaciones. Una vez que un aborto inevitable progresa a un aborto involuntario completo, el material expulsado puede ser examinado para verificar que toda la placenta ha salido del cuerpo de la madre. Si parte del feto o de la placenta permanece en el interior del útero, la madre tiene un mayor riesgo de sangrado excesivo o infección. Una aspiración al vacío del contenido uterino, también llamado dilatación y curetaje, pueden ser esenciales para prevenir estas complicaciones. Aborto completo. En el aborto completo se da una expulsión total del feto. Todos los tejidos, órganos que conformaban el embrión son eliminados del interior de la madre, tratándose de una situación a evitar. Es el tipo de aborto más deseable, ya que evita una gran parte de complicaciones posteriores. Signos y síntomas. No debería haber dolor extremo, ni sangrado fuerte prolongado o fiebre, aunque habrá un sangrado leve que durará de 1 a 3 semanas. Tratamiento. Este tipo de aborto generalmente no necesita ayuda médica. Aborto incompleto. El aborto incompleto es cuando no hay una expulsión total del feto y en el cual quedan residuos dentro del útero, ya que no es eliminado todo el tejido que contiene adentro. Puede traer dolores prolongados y hemorragias a la vez. Sus signos y síntomas pueden ser sangrado vaginal, dolor abdominal tipo cólico, fiebre y dolor en todo el cuerpo o malestar en general. El tratamiento tiene que ser que se tiene que revisar el útero de la mujer para revisar que no haya residuos y si llega a haber, sacarlos o limpiarlos. Y también hacer una ecografía para determinar si quedan ciertos restos y así estar 100% seguros si ya no tienen ningún resto del feto. En las complicaciones puede haber unas ciertas infecciones por el sangrado y también si no se controla o no es debidamente controlado, puede poner en peligro la vida de la mujer embarazada. Aborto retenido o fallido. El aborto retenido es cuando el embrión está completamente muerto en el vientre de la mujer, pero si no se saca a tiempo, la mujer puede correr peligro por su vida. Los signos y síntomas de este aborto puede ser el sangrado rojo intenso o marrón, dolor pélvico, desaparición de los síntomas gestacionales, los que son vómitos, náuseas, la frecuencia de ir al baño constantemente, etcétera, y la desaparición del volumen uterino y del vientre. Tratamiento. Tras la confirmación de la muerte del embrión mediante un examen ecográfico, una de las primeras opciones es solicitar que el propio cuerpo expulse por sí solo al feto o embrión mediante la medicación, pero no es necesario una hospitalización. Pero para este método es necesario un estricto control y seguimiento para evitar que la mujer tenga infecciones. En las complicaciones, si el aborto retenido no es adecuadamente o se retrasa el diagnóstico, se corre peligro de que la mujer tenga
infecciones en las trompas de falopio o lesiones en estas mismas, al igual con lo cual puede ser la infertilidad o incluso desarrollarse. Aborto eugenésico. Este tipo de aborto es aborto terapéutico, ya que se realiza cuando se observa que en el feto tiene anomalías en las cuales no les va a permitir vivir en un futuro o su estado de vida va a ser malo. En sus signos y síntomas, el feto puede tener alguna deformidad o alguna enfermedad que no tenga cura, y para este no hay ningún tratamiento, ya que simplemente va a ser la expulsión del feto o la extracción del feto, ya que no va a tener vida y este feto no va a servir en algún futuro para hacer su propia vida ni va a depender de sí mismo. Buenos días, soy Fernando Sadigo y ahora les voy a exponer los temas de aborto séptico, inducido e indirecto. El aborto séptico es una infección intrauterina grave durante o después de un aborto, y este se produce por personal no autorizado usando técnicas no estériles. Como signos y síntomas, la mujer puede tener escalofríos, fiebre, flujo vaginal y en algunas ocasiones peritonitis. En tratamientos, la mujer puede tomar gentamicina o clindamicina, y en complicaciones, la mujer embarazada puede tener en un embarazo avanzado huevo muerto retenido y dificultades técnicas para la evacuación uterina. Ahora con el siguiente tema, que sería el aborto inducido. El aborto inducido es aquel que se provoca por la propia voluntad de la madre. Como signos y síntomas se pueden hallar con un examen clínico obstétricos, ya sea en la zona de los genitales externos, con sangrado escaso o profuso, y en la zona del espéculo se puede hallar restos oculares en el canal cervical. Puede hallar sangrado y o secreciones. Como tratamiento, se le puede dar antibióticos a la mujer para prevenir alguna infección y antiinflamatorios por si tiene algún tipo de malestar. Y como complicaciones puede haber algún tipo de infección en el útero, en las trompas de falopio, puede haber algún desgarro en el útero o en el cuello uterino, y la mujer en alguna ocasión o en algunas mujeres puede haber algún tipo de sufrimiento psicológico. Como tema final, les voy a platicar sobre el aborto indirecto. El aborto indirecto es la intervención del embarazo cuando la mujer debe someterse a una intervención quirúrgica. Como consecuencia no deseada, provoca la muerte del feto. Se le denomina aborto indirecto porque la intervención que se practica no busca finalizar la gestación. Somos el equipo 9 y eso es todo.